Bueno, muy buenas tardes. En este video vamos a presentar de manera clara los hechos y argumentos centrales de la decisión del caso Glencore, el primer laudo de CIADI que se presentó en el país y su importancia tanto para la actuación administrativa, para las controversias presentes y futuras que se generen en materia de inversión. ¿Cómo es este caso? Glencore es una empresa multinacional suiza dedicada al carbón, al petróleo y a los cereales. En Colombia opera desde hace más de 20 años a través del grupo Prodeco, integrado por CI Prodeco, Carbones de Jagua, Consorcio Minero Unido, El Tesoro, Sociedad Portuaria Puerto Nuevo, que está vinculada a la explotación de carbón. Su relación con el Estado colombiano comenzó hace muchos años. El contrato de concesión 044 de 1989 se suscribió con Ingiominas para explotar la mina Calenturitas. Y pues tras una negociación larga y compleja, en 2010 las partes suscribieron la enmienda U otro sí número 8 que incitó esta controversia. Ajustó la fórmula para calcular las regalías y lo que hizo fue que en los primeros años la tarifa disminuyera. Entonces Prodeco asumió compromisos de inversión significativos, asumió su producción y pues con ello en teoría compensar las regalías futuras que estaba dejando de recibir el Estado. En 2015 la Contraloría consideró que esa modificación había generado un detrimento patrimonial. Mediante el auto del 21 de agosto impuso de manera solidaria una multa pues a Prodeco y estos pagaron la multa para evitar la caducidad del contrato. Sin embargo, reclamaron que el cálculo fiscal no era razonable y que por lo tanto iban a demandar al Estado colombiano ante el CIADE con fundamento en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones Colombia-Suiza. En este caso lo llamaremos CIADI Colombia-Suiza. Entonces hubo una serie de requisitos como requisitos de jurisdicción, consentimiento, inversión, inversionista. Son los requisitos para que opere y tenga competencia este tribunal. Bajo el artículo 25 del CIADI, la jurisdicción del tribunal exige estos elementos. A saber, inversionista, que la controversia también se relacione con la inversión y que haya un consentimiento. El consentimiento se otorgó en este caso de manera anticipada al suscribir el APRI y el consentimiento del inversionista se perfeccionó al presentar la demanda. Entonces, esto es algo que se conoce como consentimiento escalonado y es plenamente válido en el derecho internacional y para el caso que nos aplica. La calidad de inversionista también se probó la existencia también de una inversión. Entonces, al cumplir todos los requisitos, esos tres requisitos, la jurisdicción pues tenía competencia y los requisitos estaban satisfechos, por lo tanto procedía la intervención de este tribunal internacional. Las violaciones alegadas, Glencore alegó violación al estándar de trato justo y equitativo por la adopción de medidas para ella irrazonables y la ruptura de cláusula paraguas. El tribunal rechazó esta última, pero estudió el trato justo y equitativo porque la actuación de la Contraloría en criterio del tribunal a la postre pues fue un acto estatal que era atribuible a Colombia. El eje de este análisis determinó si la multa fiscal se bajó una metodología razonable o no y compatible, por supuesto, con el derecho internacional. El tribunal enfatizó en que no podía juzgar la actuación estatal desde lo que llamó la comodidad del sillón del futuro. Es decir, no se podía mirar en retrospectiva una decisión y lo que había que hacer era valorar si en el momento y en el contexto en el que la Contraloría actuó, su método de cálculo en el presunto daño se mantuvo en un mínimo de razonabilidad, que es lo que exige el APRI. Pues para actuar. Aunque la Contraloría sí tenía competencia, por supuesto lo reconoce el tribunal y un margen de discrecionalidad técnica, la metodología, según el tribunal, no cumplió ese estándar. El tribunal encontró que se trató de una medida irrazonable que afectó desproporcionadamente al inversionista y en consecuencia ordenó a Colombia a pagar 19.1 millones de dólares. Argumentos sobre corrupción, pues hubieron varios a lo largo de este caso en lo que pudimos revisar. Colombia alegó que la inversión era ilegal porque había presunta corrupción en la enmienda 8, intentó introducir documentos después de la Superintendencia de Industria y Comercio que habían sucedido en actuaciones distintas y eso también es importante porque eso también genera un precedente. El tribunal rechazó la admisión al considerar que esto genera una ruptura del principio de igualdad de armas, pues el Estado no puede usar su poder coercitivo para obtener pruebas que un particular, en este caso pues la empresa, no podía obtener, el consorcio. Además, la evidencia de corrupción no alcanzaba, según la revisión del laudo, para alcanzar el estándar probatorio necesario. La explicación del inversionista pues fue coherente, según
la solicitud de anulación que se hizo a la postre de su laudo, y dijo que se apoyó en comunicaciones, en mayor capacidad investigativa, y en que la fiscalía, por ejemplo, sobre estos hechos de presunta corrupción no había una acusación formal, sino simplemente denuncias. ¿Por qué es relevante este caso que les acabo de comentar a partir de todos los matices que tiene, pues de corrupción, de presunta corrupción, de manejo de inversión, de probatorio, de jurisdicción? Por eso es muy interesante. Pero esto es un precedente muy importante para Colombia, porque recuerda que los actos de los órganos de control comprometen la responsabilidad internacional del Estado. La actuación administrativa, aunque sea legítima internamente como la manejamos, puede generar responsabilidad si afecta al inversionista en contravía del derecho internacional, y puede un tribunal internacional entrar a juzgar esa conducta. Segundo, obliga a que las autoridades estructuren sus decisiones bajo parámetros de razonabilidad, proporcionalidad, motivación técnica y adecuada. Pues no hay que ser perfectos en el trato, pero las decisiones no tienen que cruzar el umbral de lo irrazonable. Y en tercera medida, obliga a las entidades a reflexionar y a manejar con extremo cuidado la evidencia obtenida en casos coercitivos, porque de la manera como se obtenga y si se rompe el principio de igualdad de armas, pues puede llevar a que no sea aplicable en materia probatoria. Entonces se muestra que las pretensiones de los inversionistas, si bien eran altas, pues un buen manejo técnico puede reducir, digamos, las multas que tiene que pagar Colombia más allá de los gastos jurídicos. En conclusión, Glencore no es simplemente un caso aislado, es un hito para el derecho de inversión, el derecho público, es un llamado a la administración pública para que las decisiones y sus actuaciones de control mantengan coherencia técnica y razonabilidad para no comprometer la estabilidad de las finanzas del país. Por su atención, muchas gracias.